Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Nos adentramos en Burundi, Burundi. un país que a menudo se etiqueta como el más pobre del mundo, pero con una cultura vibrante y una gente asombrosamente resiliente. Sí. Nuestra fuente principal es un video de YouTube del canal Viajero Curioso. Ajá. No buscamos hacer un informe exhaustivo, sino extraer los detalles más fascinantes que nos permitan comprender la vida en Burundi. Claro. Prepárense porque algunos datos son realmente sorprendentes, por ejemplo. Sí. ¿Sabían que tener una bicicleta en Burundi es como tener un Mercedes en los países más ricos? Es una perspectiva fascinante, ¿verdad? Nos muestra cómo la riqueza y el estatus se perciben de manera diferente en distintas partes del mundo. Ya. Lo que para nosotros es un objeto cotidiano, para ellos es un símbolo de prosperidad. Totalmente. Y esto nos lleva a nuestra primera parada en este viaje. Ajá. La vida cotidiana en Burundi. Vale. La mayoría de las familias viven en casas sencillas, construidas con materiales naturales, con poca o ninguna protección contra los elementos. Imaginen un hogar donde la idea de una cama es un lujo. Y familias enteras, a veces de hasta 10 miembros, duermen juntas en el suelo. Es una realidad difícil de concebir para muchos de nosotros. ¿Sí? Y este es solo el comienzo. La falta de electricidad agrava la situación. Menos del 8% de los hogares en Burundi tienen acceso a electricidad. ¿Se imaginan cómo sería vivir sin electricidad? Sinceramente, creo que cambiaría por completo nuestra forma de vida, desde la manera en que cocinamos hasta cómo nos comunicamos o cómo pasamos el tiempo libre. Exacto, al caer el sol, la vida en Burundi se transforma, los mercados cierran las calles, se vacían y la oscuridad se apodera de todo. Es un contraste radical con la vida en las ciudades modernas, donde la luz artificial nos acompaña constantemente. Y a pesar de estas dificultades, el pueblo burundés demuestra una increíble resiliencia. La economía de Burundi es una de las más frágiles del mundo. Sí. El PIB per cápita es de tan solo $500 al año, lo que equivale a menos de $2 al día para vivir. Es realmente impactante. Sí, es una cifra desgarradora. La desnutrición afecta a un porcentaje altísimo de la población y la esperanza de vida es significativamente menor que en los países desarrollados. Pero a pesar de estas adversidades, el pueblo burundés sigue adelante luchando por un futuro mejor. Es admirable sin duda. Y hablando de símbolos de prosperidad, como mencionábamos al principio, Sí. llegamos a las bicicletas. Las bicicletas. En Burundi, una bicicleta no es solo un medio de transporte, Ya. es un símbolo de estatus y riqueza. Imagina la diferencia que puede marcar una bicicleta en la vida de alguien que tiene que recorrer largas distancias a pie a diario para ir al trabajo, a la escuela o al mercado. Exacto, la mayoría de la gente camina kilómetros y el transporte público es limitado. Y en la época de lluvias, las carreteras en su mayoría sin asfaltar Ya. se convierten en un auténtico barrizal. Y aún con estas limitaciones, la vida continúa. Hablemos del sistema de dote en Burundi, que también es único. ¿Sabías que en lugar de diamantes o coches, el requisito tradicional para el matrimonio es una asada? Una asada. Qué curioso. Me imagino que tiene un significado simbólico muy potente. Efectivamente, la asada representa la promesa de trabajar juntos para construir un futuro, la dedicación y la esperanza de una vida en común para las familias más acomodadas. Una vaca puede formar parte de la dote. Vaya. Lo que significa un nivel de compromiso aún mayor. Es fascinante cómo un objeto tan sencillo puede tener un significado tan profundo. Y hablando de esfuerzo y dedicación, no podemos dejar de mencionar la increíble fuerza y resistencia de las mujeres burundesas. Es habitual verlas caminar con pesadas cargas sobre sus cabezas, a veces hasta el 70% de su peso corporal, y lo hacen con una elegancia asombrosa. Utilizan un cojín especial para la cabeza que les ayuda a distribuir el peso y mantener el equilibrio. Un viajero francés que visitó Burundi describió su sorpresa al ver a estas mujeres transportando cubos de cemento como si no pesaran nada, con una mezcla de fuerza y elegancia. Es realmente impresionante. Y hablando de mujeres, no podemos olvidar el tema del cabello para las mujeres burundesas. El cabello es mucho más que una cuestión estética, es una expresión de identidad y aspiraciones. Muchas utilizan extensiones de cabello a pesar de su alto coste en un entorno con recursos limitados para lograr el estilo que desean. Es interesante cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, las personas buscan la belleza y la expresión personal nos habla de una necesidad innata de sentirse bien consigo mismas y con su imagen. Totalmente. Y hablando de cosas que nos hacen sentir bien, hablemos de cerveza. Cerveza. Pero no de cualquier cerveza, Ajá. sino de la cerveza de plátano conocida como uruguara. Ah, la uruguara, una bebida tradicional que refleja la creatividad e ingenio del pueblo burundés. Se elabora con plátanos maduros machacados y mezclados con agua, y es una bebida turbia, dulce y ligeramente alcohólica que forma parte integral de la cultura burundesa. Que se parte en festivales, bodas y reuniones sociales, uniendo a las personas en momentos de celebración y alegría. Es mucho más que una bebida, es un símbolo de conexión con la tierra y la tradición.
Y hablando de plátanos, estos juegan un papel vital en la economía y la vida diaria de Burundi, ¿verdad? Sin duda, son un alimento básico, se usan en la elaboración de la cerveza y son una importante fuente de ingresos para muchas familias. La mayoría de los agricultores transportan sus plátanos en bicicleta, a menudo llevando cientos de kilos por caminos difíciles, especialmente durante la temporada de lluvias. Es una imagen que realmente refleja la tenacidad y el esfuerzo que caracterizan al pueblo burundés. Y hablando de cultura, no podemos olvidar los tambores tradicionales de Burundi. Los tambores. El corazón y el alma de Burundi han sido parte integral de la cultura durante siglos, utilizados en ceremonias importantes como celebraciones reales y festivales de cosecha. Su sonido profundo y poderoso representa la fuerza y la unidad del pueblo burundés. Tradicionalmente, solo los hombres de linajes específicos podían tocar los tambores, lo que realza su significado cultural. En 2014, la UNESCO reconoció los tambores de Burundi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un merecido reconocimiento a una tradición que ha perdurado a través del tiempo y que sigue siendo un símbolo de la identidad burundesa. Y ahora pasemos a un tema crucial, la infraestructura. La infraestructura de Burundi es uno de los mayores obstáculos para su desarrollo, ¿no crees? Sin duda limita el comercio, la movilidad y la vida diaria. Es uno de los pocos países del mundo sin red ferroviaria, lo que encarece el transporte de mercancías. Las carreteras pavimentadas son escasas y en la época de lluvias muchas se vuelven intransitables. El acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua corriente también es muy limitado para la mayor parte de la población. Es una realidad que nos hace reflexionar sobre las desigualdades que existen en el mundo. Totalmente. A pesar de los desafíos, hay esperanza. Existen planes para construir una línea ferroviaria que conecte Burundi con Tanzania y Ruanda, lo que podría revolucionar el comercio y los viajes en la región. Sería un gran paso adelante para el desarrollo de Burundi. Y hablando de recursos naturales, no podemos olvidar el lago Tanganika. El lago Tanganika es una maravilla natural, el segundo lago más grande del mundo por volumen y el segundo más profundo. Es una fuente vital de alimentos e ingresos para las comunidades que lo rodean y alberga una biodiversidad increíble con más de 250 especies de peces endémicas. Es un ecosistema único que nos enseña mucho sobre la biodiversidad del agua dulce. El lago Tanganika también es un lugar de gran belleza y vibrante cultura, con aldeas a lo largo de su costa donde la vida transcurre en armonía con la naturaleza. Es un ejemplo de cómo la naturaleza y la cultura se entrelazan en Burundi. Y la geografía de Burundi, con sus montañas, colinas y valles, también juega un papel importante en la vida del país. La diversidad del paisaje ofrece belleza, pero también presenta desafíos para la agricultura y el desarrollo de infraestructuras. El hecho de ser un país sin salida al mar también limita el comercio y el crecimiento económico. A pesar de estas limitaciones, la belleza del paisaje y la resiliencia de su gente son características distintivas de Burundi. Y hablando de resiliencia, casi el 90% de la población de Burundi depende de la agricultura para subsistir. Pero esta dependencia conlleva grandes desafíos. La mayoría de los agricultores practican la agricultura de subsistencia con métodos tradicionales y acceso limitado a la tecnología. Los bajos rendimientos y los efectos del cambio climático, como las sequías e inundaciones, hacen que la vida sea aún más difícil para los agricultores. Es una realidad que subraya la importancia de invertir en desarrollo agrícola sostenible para mejorar la vida de las comunidades rurales. Totalmente de acuerdo, y para terminar este repaso por Burundi, no podemos olvidar mencionar que tiene dos capitales: Gitega, el centro político, y Bujumbura, la potencia económica. Es una configuración inusual que refleja la estrategia de Burundi para equilibrar la gobernanza y el desarrollo regional. Gitega, la capital política, se encuentra en el corazón del país y busca descentralizar el poder y fomentar el desarrollo en áreas menos urbanizadas. Mientras que Bujumbura, a orillas del lago Tanganika, es el centro económico y comercial de Burundi, dos capitales que representan la dualidad de tradición y progreso en Burundi. Y finalmente debemos abordar un tema delicado: la corrupción. La corrupción es un problema que obstaculiza el crecimiento de Burundi y afecta a la vida de su gente. La falta de transparencia y la mala gestión de recursos impactan negativamente en sectores esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. Afortunadamente hay esfuerzos en marcha para combatir la corrupción y promover la transparencia y la responsabilidad. Es un camino largo, pero con voluntad política y la colaboración de la comunidad internacional, Burundi puede superar este obstáculo. Sin duda es un desafío que requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad y las autoridades para crear un sistema más transparente y justo. Exacto. Y hablando de justicia, no podemos ignorar la compleja historia de Burundi marcada por conflictos étnicos y políticos que han dejado profundas cicatrices en la sociedad. Es importante recordar el pasado para construir un futuro mejor. La reconciliación y la búsqueda de la paz son fundamentales para el progreso de Burundi. Totalmente de acuerdo. Y a pesar de las dificultades, hay señales de esperanza. Burundi cuenta con una población joven y dinámica, con un gran potencial para impulsar el cambio. La educación es clave para el desarrollo de cualquier país.
Y Burundi está haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a la educación, especialmente para las niñas. Es alentador ver cómo se está trabajando para romper las barreras de género y brindar oportunidades a todos los niños. Y no podemos olvidar el papel de la cultura en la construcción de una sociedad más cohesionada. La música, la danza y las tradiciones juegan un papel vital en la vida de los burundeses. Es a través de la cultura que se transmiten los valores, se fortalecen los lazos comunitarios y se celebra la identidad. Las coloridas danzas tradicionales, acompañadas por el ritmo contagioso de los tambores, son una expresión vibrante del espíritu burundés. Es una muestra de la alegría y la resiliencia de un pueblo que ha sabido mantener viva su cultura a pesar de las adversidades. Absolutamente. Y hablando de adversidades, el cambio climático es una amenaza real para Burundi. Los patrones climáticos impredecibles, las sequías y las inundaciones afectan la agricultura, la principal fuente de sustento para la mayoría de la población. Es un desafío que requiere una respuesta global para mitigar los efectos del cambio climático y ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a esta nueva realidad. La cooperación internacional es fundamental para abordar este problema que nos afecta a todos. Y a pesar de los desafíos, Burundi tiene un gran potencial. Sus recursos naturales como el lago Tanganika y sus fértiles tierras son una base para el desarrollo. Sin duda, la inversión en infraestructuras, la promoción de la agricultura sostenible y el fortalecimiento de las instituciones son claves para desbloquear ese potencial. Y no olvidemos el turismo. Burundi tiene una belleza natural impresionante desde las montañas hasta las playas del lago Tanganika. El turismo responsable puede ser una fuente de ingresos y desarrollo para el país siempre y cuando se haga de forma sostenible y respetuosa con la cultura local. Es importante que el turismo beneficie a las comunidades locales y no solo a las grandes empresas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de comunidades, la sociedad civil en Burundi está jugando un papel cada vez más importante en la promoción del desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Organizaciones locales están trabajando en áreas como la educación, la salud, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Es inspirador ver cómo la gente se organiza para mejorar sus comunidades y construir un futuro mejor para Burundi. Es una muestra del espíritu de superación y la voluntad de construir un futuro mejor que caracteriza al pueblo burundés. Y para terminar este repaso por Burundi, creo que es importante destacar la importancia de la esperanza. A pesar de los desafíos, el pueblo burundés mantiene la esperanza de un futuro más brillante. Su resiliencia, su cultura vibrante y su determinación son una fuente de inspiración para todos nosotros. Burundi nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza y la lucha por un futuro mejor nunca deben perderse. Es una lección valiosa que todos deberíamos tener presente. Y hablando de esperanza, ¿qué te ha impactado más a ti de lo que hemos visto en el vídeo de Viajero Curioso? Sinceramente me ha impresionado la capacidad de adaptación del pueblo burundés. A pesar de vivir en condiciones que muchos consideraríamos extremas, siguen adelante con una sonrisa. La escena de las mujeres transportando esas enormes cargas con tanta elegancia, por ejemplo, es algo que se me ha quedado grabado. Es cierto, esa imagen resume a la perfección la resiliencia y la fortaleza de estas mujeres, y no solo física, sino también emocional. Han aprendido a vivir con lo que tienen, a valorar las pequeñas cosas y encontrar la alegría en los momentos simples. Y eso que no hemos hablado de la música y la danza, que son elementos centrales de su cultura. ¿Recuerdas la energía que transmitían esos bailarines en el vídeo? A pesar de las dificultades, el ritmo y la alegría se palpan en cada paso. Es fascinante cómo la música y la danza pueden ser una forma de escape, de expresión y de conexión con la comunidad. En un contexto de pobreza y adversidad, estas manifestaciones artísticas adquieren una dimensión aún más profunda. Totalmente. Y hablando de adversidad, no podemos olvidar el tema de la corrupción que mencionábamos antes. Es un problema que afecta a muchos países en desarrollo y Burundi no es una excepción. ¿Cómo crees que se podría abordar este problema de forma efectiva? Es una pregunta compleja. La corrupción tiene raíces profundas y se alimenta de la desigualdad, la falta de transparencia y la debilidad de las instituciones. Abordar este problema requiere un enfoque multidimensional que involucre a la sociedad civil, el gobierno y la comunidad internacional. Es decir, no hay una solución mágica, sino que se necesita un compromiso a largo plazo por parte de todos los actores implicados. Exacto, se necesitan medidas concretas para fortalecer las instituciones, promover la transparencia y la rendición de cuentas y crear un entorno donde la corrupción no sea tolerada. Y hablando de transparencia, ¿crees que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente para apoyar el desarrollo de Burundi? Es un tema delicado. La ayuda internacional puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo, pero también puede ser ineficaz si no se gestiona de forma adecuada. Es importante que la ayuda se canalice a través de organizaciones locales y que se centre en proyectos sostenibles que empoderen a las comunidades.
En otras palabras, no se trata solo de dar dinero, sino de invertir en proyectos que realmente tengan un impacto positivo en la vida de la gente. Exacto, y la ayuda debe ir acompañada de un compromiso por parte del gobierno de Burundi de implementar reformas que promuevan el buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Es fundamental que la ayuda no se convierta en un sustituto de la responsabilidad del gobierno de atender las necesidades de su pueblo. Y hablando del pueblo burundés, ¿qué crees que son sus principales fortalezas? Sin duda, su resiliencia, su capacidad de adaptación y su espíritu comunitario son sus mayores activos. A pesar de las dificultades, el pueblo burundés ha demostrado una y otra vez su capacidad de superar la adversidad y de unirse para construir un futuro mejor. Es admirable y esa fortaleza se refleja en su cultura, en su música, en su danza, en su arte. Exacto, la cultura burundesa es una fuente de inspiración y de esperanza. Nos muestra que incluso en las circunstancias más difíciles, la creatividad, la alegría y la solidaridad pueden florecer. Y hablando de futuro, ¿qué crees que le depara el futuro a Burundi? El futuro de Burundi está en manos de su gente. Si logran superar los desafíos que enfrentan como la pobreza, la corrupción y el cambio climático, tienen el potencial de construir un futuro próspero y sostenible. Es un camino largo y difícil, pero no imposible. Efectivamente, y la comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a Burundi en este camino, no solo con ayuda económica, sino también con cooperación técnica, intercambio de conocimientos y promoción de la paz y la seguridad en la región. Y creo que es importante recordar que el desarrollo no se trata solo de indicadores económicos, sino también de bienestar humano. El objetivo final debe ser mejorar la calidad de vida de todas las personas en Burundi, garantizando sus derechos fundamentales y creando un entorno donde puedan prosperar. Totalmente de acuerdo. El desarrollo humano integral debe ser la brújula que guíe todas las políticas y acciones dirigidas a Burundi. Y creo que es importante destacar que a pesar de los desafíos hay motivos para el optimismo. Burundi cuenta con una población joven, con una cultura vibrante y con un enorme potencial por desarrollar. Si logran canalizar esa energía y ese talento en la dirección correcta, el futuro puede ser brillante. Es cierto. Y no podemos olvidar la belleza natural de Burundi, que podría convertirse en un motor de desarrollo a través del turismo sostenible. El lago Tanganika, las montañas, la flora y la fauna de Burundi son tesoros que deben ser protegidos y valorados. Y hablando de tesoros, ¿qué te ha parecido el vídeo de Viajero Curioso? Me ha parecido un documento muy valioso que nos ha permitido acercarnos a la realidad de Burundi de una manera auténtica y humana. Estoy de acuerdo y creo que ha cumplido con creces su objetivo de mostrarnos la belleza y la complejidad de este país más allá de los estereotipos y las estadísticas. Es un ejemplo de cómo la comunicación puede ser una herramienta poderosa para crear puentes entre culturas y para generar empatía hacia realidades diferentes a la nuestra. Y creo que esa empatía es fundamental para construir un mundo más justo y solidario, donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y de alcanzar nuestro pleno potencial. Totalmente de acuerdo, y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión profunda en Burundi. Esperemos que este viaje haya sido tan enriquecedor para nuestros oyentes como lo ha sido para nosotros. Y que les haya inspirado a seguir aprendiendo sobre este fascinante país y sobre las realidades de otras culturas. Sin duda ha sido un viaje revelador. A veces nos centramos tanto en nuestras propias vidas y en nuestros propios problemas que olvidamos la diversidad de experiencias que existen en el mundo. Burundi nos recuerda que la felicidad y la plenitud no están necesariamente ligadas a la riqueza material. Exacto. El pueblo burundés nos enseña que la alegría se puede encontrar en la música, en la danza, en la familia, en la comunidad, a pesar de las dificultades. Y creo que esa es una lección valiosa para todos nosotros, especialmente en el mundo acelerado y materialista en el que vivimos. Estoy completamente de acuerdo. A veces nos complicamos la vida buscando la felicidad en cosas externas. Sí. Cuando en realidad la tenemos más cerca de lo que pensamos. Burundi nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a valorar lo que realmente importa. Y a conectar con nuestra propia humanidad, ¿no crees? Totalmente. Al final, todos compartimos las mismas necesidades básicas. Amor, pertenencia, seguridad, propósito. Y esas necesidades se pueden satisfacer de muchas maneras independientemente de nuestra situación económica o geográfica. Totalmente de acuerdo. Burundi nos recuerda que la riqueza humana se encuentra en la diversidad, en la capacidad de adaptarnos a diferentes circunstancias y en la solidaridad con nuestros semejantes. Y hablando de solidaridad, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para apoyar a países como Burundi? Hay muchas maneras de contribuir, incluso desde la distancia. Podemos apoyar a organizaciones que trabajan en el desarrollo de Burundi. Sí.
Podemos informarnos sobre la realidad del país y compartir esa información con otros. Podemos consumir productos de comercio justo provenientes de Burundi. Podemos viajar al país de forma responsable, apoyando a las comunidades locales. Es decir, podemos hacer pequeñas acciones que sumadas a las de otras personas pueden tener un impacto positivo en la vida de muchas personas. Exacto, lo importante es no quedarnos indiferentes ante las realidades que nos rodean, sino actuar con conciencia y responsabilidad. Y creo que es importante recordar que la ayuda no siempre tiene que ser material. A veces un simple gesto de solidaridad como una sonrisa, una palabra amable, un gesto de apoyo puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que lo necesita. Totalmente de acuerdo, la empatía y la compasión son herramientas poderosas para construir un mundo más humano y solidario. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión profunda en Burundi. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para nuestros oyentes como lo ha sido para nosotros y que les haya inspirado a seguir explorando el mundo con una mirada curiosa, crítica y compasiva. Hasta la próxima. Hasta la próxima.